¿Sí? Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar en esta rueda de prensa. Como saben, la semana pasada circulamos una carta a todos los grupos parlamentarios pidiendo que se celebrara un pleno monográfico aquí en la Asamblea de Madrid, porque una crisis política se puede resolver con un presidente interino, pero una crisis de credibilidad no se puede resolver mirando para otro lado. Y por eso pensamos que hay que poner en marcha reformas, que una vez superada esta crisis política es el momento de hablar de reformas para la universidad pública. No podemos dejar en la estacada a miles de alumnos que siguen estudiando en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque parezca que a algunos no le importe, a miles de profesores de toda la universidad pública que también están preocupados por el prestigio no solamente de la Rey Juan Carlos, sino del resto de universidades públicas, y hay que estar con ellos. Una vez superada la crisis política, hay que seguir estando con ellos, recuperando ese prestigio perdido, porque a día de hoy no se ha recuperado. El título de la Universidad Rey Juan Carlos vale menos hoy que hace 6 meses. Y eso es consecuencia de la irresponsabilidad de cargos públicos del Partido Popular que antepusieron sus intereses personales o políticos al interés de miles de estudiantes y de sus familias. Bien, por eso presentamos o pedimos una carta por carta al resto de grupos parlamentarios que abordáramos una reforma de la universidad, que habláramos en definitiva de las universidades públicas en un pleno monográfico. Pues bien, hoy en la Junta de Portavoces ninguno de los partidos, ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ha entendido que fuera urgente hablar de la universidad. Era muy urgente echar a la señora Cifuentes, era cuestión de vida o muerte que el PP dejara la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero parece que hablar de universidades, parece que hablar de los 42.000 alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y sobre todo hablar de qué vamos a hacer desde la política para resolver los problemas que hemos visto en la Comunidad de Madrid, parece que eso no es importante. Que el día 7 de junio pues no les viene bien a ninguno de los grupos parlamentarios porque tienen otras prioridades. En definitiva, se ha producido una alianza un tanto peculiar. El bipartidismo se ha aliado con los populistas para no hablar de universidades, porque no les interesa, porque una vez más vuelven a demostrar que solamente les interesa el sillón, que solamente se preocupan cuando hay un sillón de por medio. Cuando hay 42.000 estudiantes de por medio, parece que eso es menos importante. Parece que no es importante que haya 10 imputados en la Universidad Rey Juan Carlos. No debe ser importante ni para PP, ni para PSOE, ni para Podemos. Entre ellos profesores, alumnos, como la señora Cifuentes. Parece que no es importante tampoco para ellos que la Universidad Rey Juan Carlos haya utilizado suelo público para beneficiar a una empresa privada, como hemos conocido en los últimos días. Parece que no es importante que en la Universidad Complutense se haya abierto un expediente para estudiar el caso de Pablo Casado. De esto no parece que quieran hablar, nosotros sí. Y vamos a seguir insistiendo en que se celebre un pleno monográfico y, sobre todo, vamos a seguir insistiendo en que se pongan en marcha reformas en la Comunidad de Madrid que afecten a las universidades públicas y que mejoren su credibilidad y su prestigio. Y eso pasa por ser valientes, no por ponerse de perfil e intentar que no se hable más de universidades, sino cogiendo el toro por los cuernos, trayendo aquí a la Asamblea de Madrid una reforma y, sobre todo, propuestas que no hemos conocido ni una sola propuesta, ni de PSOE, ni de PP, ni de Podemos, para intentar erradicar lo que ha pasado en la universidad pública. Se rasgan las vestiduras cuando suceden las cosas, pero no ponen remedio para evitar que vuelvan a suceder. Desde luego, si seguimos como hasta ahora, nadie nos garantiza que no vuelva a haber nuevos casos Cifuentes, nuevos casos Casados, que no volvamos a ver nuevos Álvarez Condes en las universidades ni nuevos institutos de derecho público. Por eso, nuestra insistencia en hablar de universidades. En cualquier caso, nosotros no tiramos la toalla. El próximo martes, en la Junta de Portavoces, volveremos a pedir otra vez el pleno monográfico, porque nosotros no vamos a dejar en la estacada a miles de alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, a miles de familias que han pagado las matrículas de sus hijos con sudor, con esfuerzo, y que ven como ahora algunos políticos se olvidan de ellos. Nosotros no nos vamos a olvidar y vamos a trabajar para que la Universidad Pública Madrileña, evidentemente, y por supuesto también la Universidad Rey Juan Carlos, recuperen el prestigio y no haya ninguna sombra de duda acerca de la calidad de las universidades y de lo que pueden aportar a nuestros jóvenes. Nada más, esto es lo que quería contarles. Si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Sí, buenos días. Yo tenía varias preguntas. Por un lado, todas estas reformas que usted considera imprescindibles en la Universidad Madrileña, que se han detectado después de los últimos meses, ¿las van a trasladar ustedes a la LESME? ¿Lo van de alguna manera a pedir que esto se vea por ley, que sería una forma mucho más segura, más allá de lo que es un debate monográfico? Y después me gustaría conocer qué le parece la reforma fiscal
que esta mañana está aprobando el Consejo de Gobierno, ustedes habían presentado su propia alternativa de rebajas fiscales. Y luego ya en último término también me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en torno a las viviendas vendidas, las viviendas del IBIMA que se vendieron a fondos buitre. Por un lado tenemos que el juez pide las actas de la Asamblea de Madrid y por otro lado el Gobierno regional, aunque anunció que iba a paralizar la venta, la ha recurrido. Vale, con respecto a si vamos a incluir nuestras reformas o nuestra propuesta de reformas en la LEMES, ya se incluyeron algunas en primer término, cuando se trajo aquí a la Cámara y finalmente no se pudo tramitar, y evidentemente o en la LEMES o en otra ley o en otro formato legal que recoja esas reformas lo haremos, evidentemente. No solamente vale con hablar y debatir sobre universidades. De ese debate y de ese pleno monográfico habrá que sacar conclusiones y habrá que trasladarlas a una ley. Y en eso, evidentemente, Ciudadanos va a estar. Vamos a seguir exigiendo que haya más transparencia en las universidades, que haya más rendición de cuentas, que implementen sistemas antiplagio en las universidades públicas, que la financiación adicional de las universidades se consiga en base a cumplir una serie de resultados definidos y determinados en la propia ley, para que las universidades no puedan escudarse en la autonomía universitaria para no dar explicaciones. Las universidades públicas reciben casi 1.000 millones de euros de financiación al año. 1.000 millones de euros de todos los madrileños. Tendrán que rendir cuentas, tendrán que cumplir objetivos, no solamente de transparencia, de empleabilidad, de investigación. Y eso es lo que queremos exigir de Ciudadanos. Y lo exigiremos en el pleno monográfico y también a través de una reforma legal, bien en la Asamblea de Madrid o bien en el Congreso de los Diputados, como ya hemos registrado una iniciativa. Con respecto a la propuesta fiscal que presenta hoy el Gobierno, bueno, bienvenidos a esa reforma fiscal, porque hace ahora 7 meses fuimos nosotros los que le pedimos al Gobierno del Partido Popular que pusiera en marcha una reforma fiscal para que beneficiara ya a los madrileños este año. Y nos dijeron que no, en septiembre de 2017. Propusimos esa rebaja del IRPF en la Comunidad de Madrid y el señor Garrido y la señora Cifuentes nos llamaron desleales, nos llamaron demagogos, nos llamaron oportunistas, y eso está ahí en la hemeroteca, lo puede ver cualquier madrileño que quiera consultarlo. Bueno, pues parece que ahora, 7 meses después, las circunstancias sí que se producen para llevar a cabo esa rebaja de impuestos. Concretamente, cuando Ciudadanos había anunciado que iba a proponer ya de forma oficial una reforma fiscal, una rebaja fiscal. Bueno, en cualquier caso, bienvenidas a rebaja fiscal. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en que hay que aliviar la presión fiscal a los madrileños, que hay que intentar garantizar que tengan más dinero en el bolsillo, porque eso reactiva la economía y eso permite que haya más consumo, más inversión y, por lo tanto, más generación de riqueza. Si el Gobierno tiene a bien llegar a un acuerdo en materia tributaria para bajar impuestos, nos tendrá de su lado. Si lo que quiere es simplemente llevar a cabo medidas cosméticas, medidas electoralistas, para que entren en funcionamiento solamente en el año de elecciones, pues nosotros lo diremos abiertamente. También hay una ley de Ciudadanos presentada en esta Cámara que plantea rebajas fiscales y habrá que ver de qué manera pues ambas propuestas se pueden consensuar y que lo antes posible, a poder ser para 2018 y no esperar al año de elecciones, haya una rebaja fiscal en la Comunidad de Madrid que beneficie al mayor número posible de madrileños. Y en tercer lugar, con respecto a la sentencia, bueno, viene a constatar lo que venimos denunciando desde hace meses en la Asamblea de Madrid. Algunos decían que la comisión de investigación no valía para nada. Bueno, pues ahí están los datos y los hechos. Primero, la comisión de investigación puso el foco sobre este asunto, sobre esta venta de viviendas públicas a fondos de inversión, cuando el PP parecía que no quería hablar de ello, cuando decía que no tenía ningún sentido, que todo se había hecho conforme a derecho. La comisión de investigación puso en marcha una serie de sesiones para saber qué había pasado. Y las conclusiones de esa investigación fueron que la Comunidad de Madrid había dilapidado más de 100 millones de euros en patrimonio. Es decir, que había descapitalizado el patrimonio de la Comunidad de Madrid malvendiendo casi 3.000 viviendas a fondos de inversión, fondos buitre. Lo que dijimos en su momento lo ratificamos ahora y lo ratifica también la justicia, declarando nula esa venta. ¿Cómo reacciona el Gobierno? En lugar de aceptar que lo hizo mal, en lugar de buscar soluciones, no, recurre a lo de siempre, al recurso, a un recurso que va a suponer seguramente más sobrecostes para la Comunidad de Madrid y que cuando llegue la sentencia definitiva, en lugar de tener que pagar 100, habrá que pagar 200. Eso fue lo que nos pasó con las sentencias universitarias, eso es lo que nos ha pasado en las sentencias perdidas en materia de transporte e infraestructuras, eso es en definitiva a lo que nos aboca gobiernos del Partido Popular que están más pendientes de evitar tener que cumplir una sentencia que de cumplirla. Yo lo que le pido al Gobierno de la Comunidad de Madrid es que cumpla la sentencia. Y si considera que tiene posibilidades de ganar, pues entonces está en su perfecto derecho de recurrir. Pero desde luego lo que nos dice el histórico
es que la Comunidad de Madrid pierde demasiadas sentencias en recurso, cuando apela, cuando recurre. Y eso supone un grave quebranto al bolsillo de los madrileños. Los recursos irresponsables del gobierno regional supone que tengamos que pagar todos los madrileños más millones. Y eso no es buena gestión, todo lo contrario. Eso es mala gestión, eso es dilapidar el dinero de los madrileños que tendrían que estar bien gestionados y que como consecuencia de una mala gestión estamos donde estamos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Albert Rivera está endureciendo un poco el discurso a nivel nacional. Quería saber si eso se va a plasmar también, ¿hay alguna directriz para que eso también se plasme en la Asamblea de Madrid o no? Bueno, con respecto a lo que estamos haciendo a nivel nacional, yo creo que es de sentido común. Es decir, yo creo que esta legislatura está agotada. Hay una sentencia que es demoledora, que implica directamente al Partido Popular en el cobro de una serie de comisiones irregulares y en la construcción de una caja B de financiación irregular, y que por lo tanto lo que tiene que hacer el señor Rajoy es, evidentemente, ya que no cuenta con apoyos y ya que pues tiene encima de la mesa la sentencia que es verdaderamente demoledora, es convocar elecciones. Entendemos que esa es la opción más sensata. Si el señor Rajoy, aún sin apoyos, aún sin ningún tipo de viabilidad para poner en marcha ninguna iniciativa en lo que queda de legislatura, se niega a poner en marcha, a convocar esas elecciones, entonces evidentemente habrá que negociar un plan B, una moción de censura instrumental, una moción de censura que permita de alguna manera convocar elecciones sin tener que depender o sin tener que esperar a que Rajoy lo haga. Pero parece ser que a día de hoy no estamos todavía en ese escenario. El Partido Socialista ha presentado una moción de censura donde lo que busca es pues, que sea el señor Sánchez el repuesto para sustituir al señor Rajoy, pero esto no va de Rajoy y de Sánchez, esto va de dar la voz a 47 millones de españoles y que decidan. Porque desde luego tener que elegir entre el señor Rajoy o un gobierno del señor Sánchez con independentistas o separatistas, pues no nos parece que sea la opción más sensata. Por eso hemos pedido que se convoquen elecciones, que se termine de aprobar los presupuestos para garantizar la estabilidad en el conjunto del país, que se extienda el 155 y una vez esté, por un lado, aprobado el presupuesto y por otro lado, extendido el 155, entonces se convoquen elecciones y que los españoles decidan qué proyecto político, qué personas, qué equipo quieren que dirija el país en los próximos 4 años. En la Comunidad de Madrid, bueno, yo creo que ya las consecuencias están encima de la mesa, no por un caso de corrupción política, sino más bien por un caso de corrupción universitaria. La presidenta, ya expresidenta, la señora Cifuentes, tuvo que dimitir y a día de hoy las cosas en la Comunidad de Madrid están como están. Tenemos una presidencia interina ocupada por el señor Garrido, tenemos una legislatura que está a punto de agotarse, donde bueno, lo que le hemos pedido, como sabe, es que se agote de la mejor manera posible, que no nos generen más sobresaltos y que de cara a mayo de 2019, que sí que habrá elecciones, cada partido político pueda presentarse sin tener que estar permanentemente pues abrumados por casos de corrupción, por nuevos escándalos o nuevas situaciones que degradan la imagen de la Comunidad de Madrid y de la propia política.